Vámonos al Evangelio, hermanos, San Lucas, capítulo 18. San Lucas, capítulo 18, verso 9 al 14. San Lucas, capítulo 18, verso 9 al 14. La parábola del fariseo y el publicano. Amén. Estamos ahí, ¿verdad? Dice la santa palabra como está escrito: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo de que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el Señor, hermano. Amén. Hemos leído, hermano, la santa palabra de Dios como base bíblica. Lucas, el Evangelio según San Lucas 18, versos 9 al 14. Ahí narra la parábola del fariseo y el publicano. Jesucristo dio muchas enseñanzas, muchas verdades espirituales con la narrativa evangélica de muchas parábolas. La parábola del trigo y la cizaña, la parábola del sembrador, ¿va?, de los talentos, de las 10 minas, la parábola de la perla de gran precio, la parábola de las parábolas, el hijo pródigo, que muchos teólogos dicen que se debería llamar mejor la parábola del padre misericordioso, porque la figura central es el padre, no el hijo, en esa parábola, ¿ya? Porque el hijo se fue, pero el padre ahí estuvo y siempre estuvo esperándolo, con ese amor, ¿va? Le dio su fortuna, su pertenencia, pero se fue. El hijo a despilfarrar, a malgastar su caudal hereditario. Allá pues regresó y el padre lo esperó con amor. No le reprochó, no lo censuró, no lo vituperó, no lo maltrató, no le reclamó, y lo esperó con los brazos abiertos. Es ahí el padre amoroso, o el padre misericordioso. Por eso la figura central no es el hijo pródigo, sino que el padre de la parábola, porque otorga amor, otorga misericordia ante el hijo que había vivido perdidamente. Entonces, para muchos es la joya de la corona de las parábolas, la parábola que nosotros conocemos como el hijo pródigo. Yo creo que es una de las más, ya por no ser la más relevante, pero sí es una de las más importantes, ¿ya? La parábola de las 10 vírgenes, la parábola del banquete nupcial o las fiestas de bodas, la parábola de los talentos, ya lo mencionamos, ¿va? La parábola de los obreros en la viña, que le matan a los obreros, de ahí el dueño de la viña manda al hijo y lo mata, ¿verdad? Bueno, así hay muchas, hermanos, ¿verdad? De la oveja perdida,
de la moneda perdida y el hijo perdido, el hijo pródigo, 3. ¿Va? Pero aquí estamos, hermanos, en esta narrativa lucana, o sea, del Evangelio según San Lucas, del médico griego Lucas, y habla, hermanos, de la parábola del fariseo y el publicano, de dos personajes. ¿Va? En la época de nuestro Señor Jesucristo, estos personajes eran muy reconocidos. Uno pertenecía a la estructura religiosa, la estructura de los fariseos, la secta de los judíos de los fariseos, que eran los religiosos de aquel tiempo. Eran bien apegados a la observancia legal, a la ley de Moisés y a la ley moral. Y a veces exageraban más de lo debido, del precepto legal, de la ley moral, de la ley ceremonial, de los 10 mandamientos. Ellos todavía se la creían llevar más estrictos, más rigurosos, más apegados a la ley, más allá de lo normal. Eran, como quien dice, bien rigurosos, ¿va? Eran estrictos. Entonces, y el problema que tenían ellos, hermanos, de que estos fariseos se le llamaban de puritanos y criticaban también a los demás. Eran demasiado ortodoxos en cuanto a la observancia de la ley. Entonces, esos que se llevaban de muy santurrones, muy puritanos, ¿va? Y a veces son los que podían andar, hermano, desviados, ¿va? Sí, claro, la estructura religiosa de los fariseos no halló cabida la palabra de Cristo en ellos y se enfrentaban. Había un enfrentamiento argumental entre el Evangelio de Jesucristo que presentaba él y la ley que ellos defendían. Pero la defendían porque ellos ponían cargas más pesadas a los demás y ellos no la cumplían. Amén. Muchas veces los confrontó, que les decía fariseos hipócritas, ciegos, guías de ciegos, les decía, y bueno, hubieron muchos enfrentamientos ahí con respecto con Jesucristo, porque ellos no seguían a Jesucristo, lo seguían pero para criticarlo, las enseñanzas de él. Entonces vemos aquí que dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también estas palabras, esta parábola, y palabras también. ¿Va? También estaban los publicanos. Los publicanos eran recaudadores de impuestos. Ellos recaudaban los tributos en la época de Jesucristo. Pero muchos publicanos no eran judíos. Pero también habían algunos judíos que eran publicanos. Y estos judíos que eran publicanos, recaudadores de impuestos, a veces recaudaban más de lo debido, legalmente. Ajá. Y cobraban más. Y ciertos publicanos se enriquecían a costa de los judíos que eran trabajadores, eran emprendedores, pero pagaban los impuestos. Pero estos le cobraban aún más. Y podemos ver el ejemplo de Zaqueo. Zaqueo era jefe de los publicanos. Y dice que tenía plata, tenía dinero porque robaba de los impuestos. Y se había acaudalado mucha plata. Entonces cuando Jesucristo vio a Zaqueo, le dijo: Zaqueo, desciende del árbol porque es necesario que hoy pose en tu casa, le dijo. Y le dijo: Señor, le dijo, si a alguien he defraudado, le dijo, lo cuadruplicaré 4 veces, le dijo. Se lo voy a dar 4 veces más, le dijo. Vea, le iba a reintegrar cuadruplicado lo que había defraudado. Entonces, sí, estaba consciente de que obraba mal recaudando impuestos fuera de lo debido en la normativa jurídica. Entonces, pero también no los quería porque
A estos publicanos que eran judíos, los mismos judíos no lo querían porque los consideraban traidores, porque eran vasallos del imperio romano. Entonces, trabajaban para el imperio y esquilmaban y le quitaban dinero más de lo debido a los mismos hermanos judíos. Entonces eran considerados inmorales. Eran considerados como los políticos de hoy que son corruptos, que son sí. Entonces, pero esta parábola del fariseo y el publicano dice que unos se justificaban a sí mismos, diciendo: yo soy bueno, yo hago aquí, yo hago obras, yo le hago bienes a las personas, yo soy buena persona, voy a misa todos los domingos, le regalo limosna a los pobres. Si es evangélico, dice: voy a los cultos todos los días, porque la gente se llena la boca porque va a los cultos todos los días, piensa que ya estamos bien con Dios. Se autojustifica. Otros dicen: voy a las vigilias todos los fines de semana, amanezco. Otros dicen: ayuno 3 veces a la semana. Otros dicen: yo doy más del diezmo, doy aún más, dicen, autojustificándose de sí mismo y menospreciando, poniendo por debajo a los otros. Entonces un día dice Jesucristo que suben dos sujetos, 2 personajes, el fariseo y el publicano, a la casa del Señor. Y el publicano, dice, verso 10, 2 hombres subieron al templo, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie, oiga, no estaba ni clamándole a Dios de rodillas, sino que puesto en pie. Ahora, el orar, usted puede doblar su rodilla o puede ponerse de pie, no hay problema. Pero el problema es que se estaba autojustificando a sí mismo. Porque hay unos versículos ahí en el Antiguo Testamento que los podemos buscar, que mucha gente oraba de rodillas. En el caso de Daniel, en Esdras, en segundo libro de Crónicas, por ahí hay algunos personajes que oraban de rodillas. Pero este fariseo dice que estaba de pie, pero la posición al orar no es el problema es que usted y yo lo hagamos sinceramente ante Dios. Entonces dice que 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano, verso 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Vea, que estaba ahí, hermanos, a la par de él, ¿verdad? Entonces, el publicano, hermanos, dice que estaba allí orando, estaba arrepentido, hermanos, estaba humillado. El publicano estaba humillado ante la presencia de Dios, orando, y le dice al Señor, el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que, dice, se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. O sea, que él era pecador. Entonces, hermano, y el otro, el fariseo dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Entonces, él, hermano, se estaba autojustificando, se estaba ensalzando, se estaba autoexaltando. Entonces, esa postura que tomó el fariseo de autojustificarse, de autoexaltarse, no va con la palabra de Dios, hermano. Sino que Dios lo que quiere, hermano, es que nos humillemos delante de la presencia de Él.
y que no seamos como este fariseo de que se autojustificaba a sí mismo, ¿verdad? O sea, ante la presencia de Dios, el fariseo, hermano, no estaba perdonado, no estaba justificado, sino que el fariseo estaba mal parado ante Dios, porque él decía en su ego, ¿va? Decía, yo no soy como estos, yo soy buena gente, yo le hago bienes a fulano, yo le hago obras a fulano, a mengano, le he ayudado, soy aquí. El sujeto se estaba autojustificando. Y no es por obras para que nadie se gloría, porque nuestras obras humanas son como trapos de inmundicia. O sea, es que el punto es este. Usted y yo le podemos hacer obras a quien quiera que sea. A cualquier persona le podemos hacer un bien, un favor, obras. Pero el problema es que esas obras no nos van a llevar a la salvación. Usted puede ser un filántropo. Usted tiene finanzas, tiene su patrimonio, tiene finanzas, un hombre de negocio, le da quizás una partida presupuestaria al albergue, un albergue que se llame Sara no sé qué, Sara Saldívar, se llama uno. Al otro albergue que se llama San Vicente de Paúl, y dar plata. Pero el problema es feo, ¿va? Pero ante Dios eso no lo va a salvar. ¿Ves? Altruista, filántropo, desprenderse de su capital. Es más, usted puede tener un capital, un patrimonio financiero, pero voy a poner un ejemplo. $100,000, por ejemplo, en bienes inmuebles y bienes muebles y cuentas bancarias. $100,000, le voy a poner un ejemplo, $100,000. Si usted regala todos esos $100,000 en bienes muebles o inmuebles o dinero en efectivo, y dice usted, voy a regalar todo mi patrimonio, lo voy a regalar. Usted lo puede regalar, pero no significa que por eso se va a salvar, porque sería por obras. Y no es por obras para que nadie se gloríe. O sea que se puede ir al Averno y va a decir, Señor, si yo regalé todo mi patrimonio allá y ¿cómo que estoy aquí? Te saltaste, sos salteador, porque pensaste que dándolo todo te ibas a salvar. Y ningún salteador se va a entrar al reino de los cielos. ¿Verdad? No tomaste en cuenta la obra del sacrificio de mi Hijo Jesucristo. Pensaste que regalando tu patrimonio ibas a salvar. Pues te equivocaste. Te fregaste. No ha sido otra palabra, ¿va? Y deja con otra letra. Lamentablemente, hermano. Entonces, este fariseo se quiso autojustificar. Yo soy buena gente, ¿va? Soy pencón, soy aquí, soy allá. A la hora de la hora no le valió los cuentos. ¿Por qué? ¿Por qué? Os digo, dijo Jesucristo, no lo digo yo, os digo que el publicano, descendió a su casa justificado, porque se humilló y se arrepintió antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La matemática de Jesucristo es al revés. Bien fregado. Pero es que el evangelio es impopular. El evangelio de Jesucristo no es popular. Si el evangelio de Jesucristo fuera popular, no, hombre, todo el mundo es salvar. Todo. No es popular el evangelio de Jesucristo. ¿Quién dice que es popular? Es impopular.
Porque muchas de las enseñanzas de la doctrina de Jesucristo no va con la estructura mental del ser humano. No es compatible. Dice el hombre, yo pienso esto. Por mi propia autojustificación. No, pero Jesucristo dice otra cosa. Choco yo con Jesucristo. Choco contra el Señor. Pa. ¿Y qué dice el Señor? El que es conmigo, dice el Señor. El que es contra mí, desparrama. Enemigo del Hacedor Supremo. Ahí está la brujería, hermano. Imagínense que la brujería es maldición para las naciones. ¿Sí? Eso lo domina el diablo. Pero ¿a cuenta de qué el diablo domina la brujería? ¿A cuenta de qué? Pero como él lo domina. Él lo domina. Sí, creador de la maldad, correcto, pero ¿a cuenta de qué lo domina? Lastimosamente sí lo domina, pues. Pero a lo que quiero llegar es esto, que los que andan allí caen en maldición ante Dios. Hermanos, si pasamos dificultades y pruebas, que estamos en el camino de Dios y andamos en otro camino, hermanos, torcido, desviado, ¿cómo sería, hermano, nuestra situación? ¿Cómo sería? Peor, hermano. Ya, peor todavía. Porque los que andan en la brujería, andan bajo maldición, dice. Entonces, dice, os digo que el que descendió a su casa, el publicano, porque se golpeaba del pecho y decía, Dios, sé propicio a mí, coma, hay una coma ahí, sé propicio a mí, coma, gramática bíblica, coma, pecador, el pecador era él, el publicano, estaba humillando ante Dios. Proverbios 8:13. Vamos a ver, lo leemos. Proverbios 8:13. Vamos a ver si lo hallamos, hermanito. Dice Proverbios capítulo 8, verso 13, dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, punto y coma. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco eso. O sea, el fariseo estaba siendo arrogante. ¿Ven? El fariseo estaba siendo arrogante, ¿verdad? El fariseo estaba siendo perverso, soberbio. Entonces no fue justificado. El que fue justificado fue el publicano que se humilló ante la presencia de Dios. Vamos a leer Santiago, la Epístola Universal de Santiago. Epístola Universal de Santiago, capítulo 4. Creo que está después de los Hebreos. Santiago 4:6 dice: pero Él da mayor gracia, por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y
Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago 4, 6 al 10. Mire, es lo que hizo el publicano. ¿Va? El publicano se humilló. Se humilló y Dios lo exaltó, lo justificó, lo perdonó. Y descendió perdonado por Dios. No así el fariseo. El fariseo dijo, yo soy pencón, dijo el fariseo. Yo soy buena gente. Soy buen hombre, dice. Yo soy, ahí dice el proverbio, que te alabe la boca extraña y no tu propia boca. Porque eso de andarse diciendo, yo aquí, yo hago cosas buenas, yo soy buena gente, yo soy bondadoso, yo le hago aquí favores a todo el mundo. No te autoelogies. Es la boca extraña que va a decir sus cualidades. Don fulano, don mengano, es buena persona, aquel tiene buenas cualidades, tiene buenos atributos. ¿Vean? Es la boca extraña. Así es, correcto. Pero eso es el proverbio, que no te autoalabes. Que eso ante Dios no sirve. Entonces, dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces el fariseo dijo, yo no soy como estos ladrones, ¿ve? Yo no soy como estos adúlteros. Imagine que un pastor diga predicando, yo no soy como estos adúlteros y ese adúltero. Pastores que predican contra el adulterio de manera fuerte y contra la fornicación y ellos son adúlteros. ¿Verdad? Que Dios dio una mujer y que hay que tener una mujer, una esposa, dicen, y ellos andan con otras mujeres. No, autojustificando, acusando, y él está en eso mismo, en cosas peores. Pues. Pero hay que tener cuidado, hermano, que esos que predican más fuerte, son a veces los que andan en errores. Y la gente sigue a donde predican fuerte. Se llama violencia desde el púlpito. Ejercer violencia desde el púlpito. Que les dicen o insultan casi a los hermanos. Y a la gente le gusta eso. Estos adúlteros que se van a ir al infierno, estos fornicarios, hijos del diablo. Y ellos andan en lo mismo. Imagínense. Terrible. Pero como a la gente le gusta que la paleen, ¿sí? Entonces, siguen eso. Ya cuando vienen a descubrir que el pastor es adúltero, ya la gente ya se pega a la corrida de allí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque han creído en el hombre, solo porque el hombre es golpeador para predicar. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone brazo de carne en confianza de hombre. Por eso después las iglesias se dividen porque confiaron en el hombre. Si el hermanito aquí va, el hermanito predica bien, solo predica bien porque predica duro, porque predica, casi ofende a los hermanos. Eso es predicar bien para la gente. Mire qué concepto tan erróneo que tiene la gente, pues. Y ese que está predicando duro anda peor a veces que la misma gente que lo está oyendo. Pero ahí lo está paliando. La gente dice buen predicador. Solo porque lo está paliando. O sea, qué cultura la de Salvador, hermano. Una baja cultura, por cierto. Y el evangelio no es así, el evangelio está bien claro. ¿Va? Usted y yo tenemos que entender la palabra.
Dice, escudriñad la escritura porque os parece a vosotros que ahí está la vida eterna. San Juan 5:29. Ellas son las que dan testimonio de mí, las escrituras, dijo Jesucristo. No es el cura católico ni el pastor que dan testimonio de Jesucristo, es la palabra. Por eso es que hay que escudriñar la palabra, hay que leerla. Correcto. Porque la gente a veces idolatra al pastor. Allá en el catolicismo romano, idolatran al cura. El padrecito, dice. Yo guardo el padrecito fulano. El padrecito no peca, dice. Es como un Dios para nosotros. Dice. Sí, tremendo, hermano. Sí. Sí. Bye. Ah, sobrinos eran los hijos del cura. O sea, los votos del celibato sacerdotal los hizo a un lado. ¿Ah? Y andaba con mujeres. Y procreó hijos. Y decía que los hijos eran sobrinos, decía el cura. Mira qué sinvergüenza, ¿va? O sea, imagine cómo son de mentirosos. Pero platique con un feligrés católico, le va a decir, no, yo guardo, hermano. El curita es casi un Dios para nosotros, es un padre para nosotros. Ellos no tienen nada que ver con mujeres, dijo. La esposa de la iglesia católica. Sí, ellos dicen que la esposa de la iglesia. No, hermano. Imagine que usted comenta esa anécdota del cura ese que tenía hijos y los hacía pasar por sobrinos ante la sociedad, sin vergüenza, ¿no? Entonces, engañan a su gente, las engañan. ¿Pero por qué las engañan? Fácil. No leen la palabra. El católico no lee la palabra de Dios. El católico no la lee. Entonces son engañados. Entonces, pueden estar apaleando al prójimo y ellos justificándose, pero ante Dios, a Dios no lo engañan, hermano. Sí. A Dios no lo engaña nadie, hermano. Sí. Sí. Es mejor humillarse ante Dios como el publicano. Humillarse. Señor, perdóname, fallé, perdóname, me humillo ante ti. Restáurame, me levanto. ¿Ya? Y Dios lo restaura. Pero bueno, lo que hizo el hijo pródigo, dijo, el hijo pródigo ya había tocado fondo, hermano, ¿verdad? Tocó fondo, y dijo, volvió en sí. Sí. Eso volvió en sí, hay que subrayarlo. Volvió en sí. En la casa de mi padre hay muchos jornaleros que comen mejor que yo, dijo. Iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero tómame a uno como de tus jornaleros y yo te serviré. Él humilló. Volvió y se humilló. Y el padre estaba viendo si aparecía el hijo, y en una de esas lo vio, hermano. Vio que el hijo venía y se bañó, lo vistió, mató un becerro de los más gordos, e hizo fiesta, porque aquel dijo, hijo que se había perdido,
ha regresado y ha vuelto a la vida. ¿Por qué? Porque el hijo pródigo se arrepintió de todo lo que había perdido en una vida mundana, de placeres mundanales, perdió toda su herencia, hermano. Pero halló perdón porque regresó a la casa del Padre, a la casa de Dios, y Dios lo perdonó. Amén. Bendito sea Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Hasta aquí llegamos, hermano.